Johnny Lescano tiene el uso de la palabra. Presidente, saludar a los ministros de Estado que nos acompañan. En principio, señor, coincidir con la congresista Cuculiza, que ha pedido casas de refugio para las mujeres. Y hay muchas casas, señor ministro, y la mujer en nuestra sociedad, una sociedad machista donde hay mucha violencia, necesita que el Estado la proteja. Y hay sociedades que no tienen ayuda del gobierno y sin embargo están trabajando para proteger a las mujeres. Y en este país hay una paradoja, pues, señor. Le dan a oropesa las casas de los incautados a los narcotraficantes. A oropesa se lo entregan. Y no le entregan ayuda a las mujeres. Yo sé, señor, que esto no tiene que ver nada con el presupuesto, pero sí tiene que ver con un tema de protección a la persona. Tiene que ver con protección a la mujer. Entonces yo coincido, señor, que estando el primer ministro y el ministro de Economía podrían llevar esta inquietud para fortalecer a la mujer, porque si se fortalece la mujer, se fortalece a la familia, y si se fortalece, señor presidente, a la familia, se fortalece a la sociedad. En segundo lugar, señor presidente, el presupuesto que nos han traído el día de hoy los ministros es un presupuesto absolutamente insensible. Cifras, obras, está bien, señor, crece, la economía se dinamiza, pero hay una postergación, señor primer ministro y señor ministro de Economía, respecto a los trabajadores. Fíjese, señor, comenzando nomás por el presupuesto, artículo 6, ingresos del personal. Prohíbese en las entidades del gobierno nacional, gobierno regional, gobiernos locales, el reajuste de los incrementos de las remuneraciones. Oiga, señor, estamos viviendo en Suiza o en Francia, señores ministros, en un país, señor presidente, donde la suba del dólar se está comiendo los soles, los pocos soles que reciben los trabajadores. Se dice, usted no puede incrementar a los trabajadores, usted no puede mejorar sus ingresos, que se mueran de hambre los trabajadores o que reduzcan sus alimentos, sus necesidades. Señor presidente, se ha eliminado la negociación colectiva para los trabajadores puedan ponerse de acuerdo con el empleador para mejoras económicas. Señor, una insensibilidad terrible frente al trabajador, señores ministros. ¿Cómo es posible poner un dispositivo de esa naturaleza cuando estamos en un país donde las cosas, los alimentos suben diariamente? Esto es cerrar los ojos a la realidad. Y más adelante, contradictoriamente, cuando al trabajador se le prohíbe mejoras económicas, más adelante se dice, contrátese personal CAS. En estos casos a los gerentes con sueldos de 15, 10 mil, 9 mil, 8 mil soles. Señor ministro de Economía, tenemos que hacer una reformulación de lo que se dice acá y permitir también el restablecimiento de la negociación colectiva. Eso no se puede de ninguna manera aceptar. Más adelante dice, señor, los trabajadores tampoco tienen derecho a horas extras. O sea que si el trabajador trabaja más de 8 horas, no se le paga. Entonces, señor, yo veo aquí una terrible disposición, un maltrato al ser humano, una política neoliberal y ultranza donde no les interesa un comino la situación de los peruanos y de los trabajadores. Más adelante, señor, se deja en el suelo, primer ministro, ministro de Economía, se deja en el suelo la reforma magisterial. Evaluar a los profesores, ver si están capacitados o no, la gran reforma magisterial. Se establece que se va a contratar a profesores bajo el sistema CAS. Contrato de profesores bajo el sistema CAS. ¿Dónde están las evaluaciones para, como dice el gobierno, mejorar la educación en el país? Desapareció. No hay reforma magisterial. La educación, señor presidente, se ha postergado. Necesitamos una respuesta, señor presidente, a este tipo de contrataciones. Y veremos, señor presidente, que vamos a ver si están cumpliendo el gobierno o no con la reforma magisterial. El PRONOI, la gente que recibe propinas, señor ministro de Economía, propinas para educar a los niños de 5 años,
propinas. Acá no hay ningún incremento solamente para la zona rural. Y la gente que enseña en los grandes asentamientos humanos en Lima o en Arequipa, en otros lugares. Un minuto adicional, congresista. Entonces, PRONOI, señor, que no son sueldo mínimo, son propinas. Tampoco hay incremento de las propinas. Entonces, ¿dónde está la prioridad de educación? Distinguidos colegas, ¿qué se está haciendo con la educación? La reforma magisterial vulnerada con estos contratos, casca a los profesores y una serie de cosas. Dinero para el bullying, señor primer ministro, dinero para el bullying. No hay. Y el bullying está afectando la violencia en los colegios, el 60% de los educandos. 60%, señor. Y no hay ni una mención ni incremento al bullying. Estoy solamente hablando de educación. Salud, señor primer ministro, ministro de Economía. Se dice que van a comprar medicinas, programas presupuestales en materia de salud, y hace una relación inmensa en el artículo 35, donde dice que se van a comprar vacunas, una serie de equipos complementarios de cadena de frío, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, señor, las medicinas son incansables económicamente para comprar. Una cajita de tabletas para atacar el cáncer cuesta 30.000 soles. 30.000 soles, señor presidente. Y el Estado, señor primer ministro, ministro de Economía, va a comparar a esos precios. ¿Qué medidas están tomando para comprar medicinas baratas, señor? Porque la gente se muere por falta de economía. Y el Estado no puede, señor, comprar una caja de pastillas a 30.000 soles. No puede. Eso es absolutamente inmoral. Entonces acá, señor, no vemos ninguna medida para abaratar los costos en la compra de medicinas. Y es una situación de política de Estado que tiene que ver con salud, porque creo que en estos presupuestos las cosas tienen que aterrizar y lamentablemente no vemos ninguna medida. Seguridad ciudadana. Señor, seguridad ciudadana. Estamos en un país donde la sociedad civil ya se está organizando. Y acá no hay nada para dar recursos para mejorar la intervención de la sociedad civil y no permitir medidas radicales, pero sí canalizar esa iniciativa. ¿Dónde están las juntas vecinales? Donde se pueden convertir, señor, en rondas urbanas y ayudar a la policía y el serenazgo para cuidar y prevenir y detectar a malhechores y delincuentes en las zonas vecinales. ¿Dónde está el presupuesto para organizar a la sociedad civil que ya está dando los primeros pasos y el Estado no hace nada? Y acá, señor, en la ley de presupuesto, ni una sola palabra para fortalecer a la sociedad civil a través de las juntas vecinales. Nada, señor. Es decir, han traído un documento enteramente financiero de cifras de economía, pero no ven la realidad. Los ministros no ven la realidad. Y esta es una brillante oportunidad, señor, para permitir que la sociedad civil ya se organice junto con las instituciones para atacar a la delincuencia. Y no, pues, y acá nos está fortaleciendo, no se da ni un solo centavo. Está bien comprar patrulleros, está bien dotar de equipos a la policía, pero para la sociedad civil, señor presidente, se tiene que decir algo, se tiene que comprar algo, se tiene que organizar de alguna manera, porque ellos, la sociedad civil, los barrios, los distritos, los vecinos, están dando ya un primer paso adelante y el Estado está con las manos en el bolsillo. Y finalmente, señor, los pensionistas. Aquí está hablándose de la ONP. Señor, se está muriendo de hambre. No quiere subir el sueldo mínimo vital ya, porque dice que no hay condiciones económicas. Claro, los trabajadores tienen que esperar y más bien los otros tienen que avanzar. Pero los pensionistas, los pensionistas que ganan 50 soles, 100 soles, 200 soles, ¿dónde hay una norma en el presupuesto para mejorar sus condiciones? Porque si está creciendo, el Perú un poquito está creciendo económicamente, debía también ese crecimiento alcanzar a estos sectores. Porque hay gente que sin aportar está recibiendo 250 soles cuando son 2 personas. La pensión no contributiva. Y la gente que ha aportado se está muriendo de hambre. ¡Qué paradoja, pues, señor presidente! Y acá no se dice nada. Entonces, creo que los presupuestos, señor, deben aterrizar en la parte humana también. Y no vemos que este presupuesto aterrice en la parte humana, señor. Pensiones, salud, educación, trabajadores, nada, señor, delincuencia, ataque a los delincuentes, tampoco no se dice nada. Y quisiera que estos puntos de vista que plantea Acción Popular Frente Amplio puedan
puedan llevarse los ministros y no estén, digamos, tan displicentemente escuchando nuestra participación. Parece que no les importará nada porque no han tomado ninguna nota de los aspectos importantes que yo acabo de mencionar. No han anotado nada. Ellos siempre tienen la razón y les dan espalda, señor, al pueblo y no hacen ningún cambio. Imponen esto con la mayoría y se acabó. Gracias, congresista.